Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien, muy agradecido por su presencia el día de hoy, un sábado, un día tan especial para pasarlo en familia, que hayan sacado el tiempo para tratar un tema tan importante y que atiende a la necesidad de que todos los colombianos entendamos de qué trata este nuevo proyecto de reforma tributaria. Me presento, mi nombre es Rubén Martínez Aguilar. Soy director jurídico de la Fundación Centro de Pensamiento y Acción Más Libertad, que junto con el movimiento Juntos por Colombia eh, hemos realizado la invitación a este escenario. Vamos a compartir con los panelistas que hoy nos acompañan eh, estos temas, este tema tan importante como el de el nuevo proyecto de reforma tributaria, que es tan controversial, y tratar de conocer los pormenores de. Ahora sí, sin más preámbulos, pasemos a la presentación de nuestros panelistas que el día de hoy nos acompañan. Contamos el día de hoy con 4 economistas y un abogado. Después de que haga la presentación, les agradecería a nuestros panelistas que prendieran su micrófono y saludaran por un momento al público. Y entonces haremos pues la primera presentación. Empezaremos con Natalia Romero, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, con experiencia en práctica como asistente económica en el Senado de la República, analista económica independiente y muy apasionada por estos temas. Entonces, por favor, Natalie, preséntate o prende tu micrófono. Hola, hola a todos. Mi nombre es Queremos Natalie escucharte. Romero. Ok. También, pues, contamos con la presencia de Jainer Albertia, abogado, ex candidato al Consejo de Bucaramanga, director político de la Fundación Más Libertad, director legal del movimiento Juntos por Colombia, director jurídico del grupo AW. Por favor, Jainer, si te encuentras presente, saluda por un momento a las personas que el día de hoy nos acompañan. Gracias, Rubén. Un saludo especial para todos, para las 3 compañeras que el día de hoy nos acompañan para ilustrarnos acerca de la información que todos debemos saber acerca de la nueva reforma tributaria, del nuevo proyecto de reforma tributaria, así como de sus opiniones particulares. Aquí presto a aportar mis opiniones igualmente y mis apreciaciones acerca de esta nueva reforma. Muchas gracias, Rubén. Okay, Jainer, muchas gracias a ti. Catherine Chávez, ella es una economista de la Universidad de los Andes, con maestría en la misma universidad, especialista en gobierno y gestión pública territorial de la Universidad Javeriana, con 7 años de experiencia como asesora en el Senado de la República. Buenas tardes, Catherine. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar con ustedes hoy, esperando que podamos aportarles mucho para que conozcan esta nueva reforma. Ok, muchas gracias. Uno de nuestros anfitriones, Pedro Andrés Carrillo Sánchez, economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, docente del Instituto San Francisco, auditor de Ceballos Holguín Consultores, presidente del movimiento Juntos por Colombia, director económico de la Fundación Centro de Pensamiento de Acción Más Libertad, emprendedor, y también en camino que pues viene su libro titulado Relaciones Comerciales Latinoamericanas y su inserción en las cadenas globales de valor, un libro pues que estamos esperando ¿Cómo estás? con muchas ansias. Sí, todavía estamos trabajando en el libro, ahí vamos a aportar, pues espero que hoy tengamos un espacio para poder darle a conocer a las personas, a la gente, no solamente profesionales, sino la gente de a pie, qué es esta reforma tributaria. La idea es dejar de que la política y la economía dejen de ser cosas engorrosas y de unos pocos laboratoristas que están encerrados en sus oficinas y cadenas, sino llegar a la gente de a pie, que es a quien de verdad afecta estas reformas. Así es, Pedro. Y también, por último, contamos con Laura Pinzón, economista con énfasis en ciencias políticas y profundización en comercio internacional de la Universidad del Rosario, asesora económica del representante a la Cámara del santanderiano Edwin Ballesteros y miembro de la comisión. Por favor, Laura.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes este tipo de espacios. Ok. Bueno, ya después de la presentación de que todos ya nos conocemos, pasemos y ya entremos en materia. Eh, la diapositiva anterior, por favor, Pedro, de las reglas de juego. Ok. Vamos a aplicar las siguientes reglas de juego a este conversatorio para que todo se lleve en orden y podamos hacer lo más productivo posible en esta actividad. Entonces, yo seré el moderador. Se le va a realizar una pregunta de un tema o un módulo como lo tenemos planteado. Cada panelista tendrá 3 minutos para responder. Cuando vayan 2 minutos, yo les haré una pequeña señal, sin interrumpirlos acá, alzaré mi mano para que pueda culminar y ir cerrando sus ideas. Las preguntas pueden mutar si el tema se va agotando poco a poco. La idea es que se sientan con libertad de expresarse, pero lo importante es que logramos ser concretos en el tema. Después vamos a tener ya una conversación libre, ¿sí? En donde cada uno de los panelistas podrá expresar sus ideas, sus propuestas al respecto de qué cosas pueden mejorar de la reforma, con qué no están de acuerdo, todas sus opiniones. Incluso se puede dar el espacio para el derecho a réplica. La idea es hacer este tema más dinámico, más interesante. Y al final le daremos un espacio a las preguntas del público. No sé si alguno de los panelistas tenga alguna pregunta sobre el tema. ¿Todo perfecto? Okay. Todo perfecto. Entonces, vamos a empezar. Yo elegiré quiénes irán en la primera pregunta, quién me la responderá. Pero vamos a empezar con Pedro. A ver, Pedro. Perfecto, compañero. Pedro, ¿cuáles son los antecedentes a esta nueva reforma? ¿Por qué se presenta una nueva reforma ante el Congreso? Perfecto. Bueno, primero que todo, quiero trasladarlos a ustedes a qué estaba pasando en diciembre del 2019. En diciembre del 2019 teníamos, básicamente, estábamos mejorando. De hecho, nuestro nivel económico teníamos un crecimiento de cerca del 4%. Estábamos mejorando, de hecho, el crecimiento y era uno de los más altos a nivel de Latinoamérica. Habíamos disminuido y se había estabilizado la deuda pública. Después nos llega esto en los 3 meses siguientes. ¿Qué pasó en los 3 meses siguientes? En los 3 meses siguientes nos llegó la pandemia del COVID. Cuando nos llegó la pandemia del COVID, en ese momento fue un cambio total en el paradigma. Y ahí fue donde, ¿qué nos llegó? Nos llegó pobreza, ¿cierto? Hubo un impacto sobre el crecimiento, se cerró la actividad productiva. En abril de ese año hubo 5.4 millones de desempleados. Es decir, en marzo había más fuerza laboral disponible y en ese momento pues se genera el desempleo. Pasamos del 9.6% de pobreza extrema al 15%, al 15.2% de pobreza extrema. Adicional a eso, la pobreza monetaria pasó del 34% al 45%. ¿Qué llevó a eso? Entonces, eso llevó a que el gobierno tuviera que inyectar y tuviera que ser proactivo en la generación de dinámicas y políticas que hicieran o que favorecieran mejor a la clase media y a la clase baja, que fueron las más. ¿Por qué razón? Porque resulta que la clase media y baja son o asalariados o trabajan en la informalidad. Recordemos que estamos en un país con 70% de informalidad. Por lo tanto, en ese momento se necesitaron toda esta clase de programas para incentivar a la economía. Obviamente, la gente que es informal no tiene ahorros y por lo tanto no puede
contener tanto, no tiene una contingencia como la tienen las personas empleadas o que tienen altos ingresos. Se genera, por lo tanto, esa entrada a una necesidad de una reforma tributaria, ¿cierto? Necesitábamos suplir ese dinero que se sacó, y por otro lado, también se necesita que la dinámica social y que no se tenga que pedir tanto dinero prestado. Cuando usted se endeuda o cuando usted necesita dinero, usted puede hacer dos cosas. Tiene que aumentar sus ingresos, y si aumenta sus ingresos, usted lo puede hacer prestando dinero, o lo puede hacer vendiendo activos, o tiene que disminuir sus gastos. Hay unos gastos fijos. Por lo tanto, la reforma tributaria se hace para conseguir más dinero de precisamente los contribuyentes, que es de donde se quiere sacar. Por esta razón se necesita y es necesario la reforma tributaria. Bueno, no puedo ahondar más, obviamente crece más el tema, pero hasta ahí va. Gracias, Rubén. No, gracias a ti, Pedro. Pero ciertamente estos antecedentes que tú acabas de plantear son fundamentales, pero tenemos conocimiento de que existen otros. Por lo menos yo le quiero preguntar ahora a Catherine Chávez, ya con su experiencia y como asesora en el Senado, ¿qué nos puedes comentar de esos otros antecedentes que en tu trabajo tú hayas podido percibir que han llevado a que sea necesario que se presente otra reforma o una nueva reforma? Ok, sí, mira, lo que estaba contando Andrés, pues realmente es así. El tema del crecimiento de Colombia venía muy bien hasta el momento en que llegó la pandemia, y la pandemia presentó tres hechos principales: un mayor gasto, menor entrada de ingresos, porque pues claramente por el bajo funcionamiento de las empresas, pues hubo una reducción de los ingresos que le entraban al Estado por cuenta de los impuestos que pagaban dichas empresas. Y aparte de eso, pues por todo el tema de la pandemia, el dólar también se encareció, lo que hace que nuestra deuda también aumente. Entonces, esa conjunción de hechos hizo que Colombia se desestabilizara fiscalmente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos menos plata de la que necesitamos para poder salir adelante. Ahora bien, no solo tenemos menos plata, sino que necesitamos seguir gastando. ¿Por qué? Principalmente por los programas sociales. ¿Sí? El gobierno ha implementado un número importante de programas sociales durante la pandemia para tratar de resistir a este choque tan fuerte, ¿cierto? Que le genera un gasto muy importante, ¿cierto? El año pasado se gastaron 14 billones de pesos solamente en los programas que atienden a los hogares. Y dado que la pandemia continúa, se necesita seguir entregando esos recursos a los hogares y no contamos con los recursos necesarios para hacer esa atención. Tanto, digamos, lo vamos a ahondar más adelante, pero no solamente como para los hogares pobres, sino también para el tema del empleo, la generación nueva de empleo. Entonces son cosas que no se pueden abandonar y que tienen que seguir sacándose adelante para poder retornar a ese crecimiento económico que muy bien explicaba Andrés, en el que veníamos muy bien, porque realmente Colombia estaba creciendo a unas cifras muy importantes en el 2019, después de una recuperación del 1,4 que tuvimos en el 2017. ¿Qué más te digo yo? Esa es la principal razón de la que se presente la reforma tributaria. Hay otras razones, pero pues yo creo que mis compañeras también pueden ahondar como para que participemos todos. Ok, perfecto. Bueno, Laura, y coméntanos, esta pregunta es para ti. ¿Qué otros antecedentes o qué otro antecedente tú consideras? Y si en realidad esta es una reforma coyuntural o es una reforma en realidad estructural con visión a mucho más allá. ¿Qué opinas tú al respecto, Laura? Bueno, yo creo que la pregunta se podría dividir en dos. Los antecedentes de una primera reforma, que fueron todos los antecedentes económicos que los dos compañeros nos han dicho, una deuda que ha crecido, un gasto que también ha aumentado y unos recursos que definitivamente han disminuido. Una contracción de la economía, un choque inesperado que fue la pandemia. Y otro lado de la respuesta sería por qué fue necesario presentar una nueva. Y es que la reforma que se había presentado en un comienzo era una reforma estructural que pretendía pues solucionar algunos problemas como la informalidad, de pronto la cobertura pensional, más recaudo, y pues este momento no podría ser aceptada. Yo creo que el primer punto fue el estallido social que hizo que se presentara una nueva que fuera mucho más coyuntural.
El segundo, y yo creo que la emergencia con la que la presenta el ministerio es por las calificadoras que pues advirtieron que Colombia necesitaba como un soporte tributario que les diera algo de tranquilidad a ellas. Y la tercera, pues un colchón para todo este tema de la emergencia, la pobreza y la ayuda a los vulnerables. Pero bueno, así como lo planteas, Laura, nos encontramos entonces ante pues, una reforma que es por el momento que no tiene una visión de pronto, ¿cómo te explico? A futuro como la tenía la pasada, sino que es como solamente para solucionar lo de la hora, ¿sí? Claro, digamos que en una responsabilidad gubernamental se quería hacer una reforma bastante amplia, que fuera no coyuntural, sino estructural, que solucionara algunos problemas, pero al darse cuenta que no estábamos en el momento indicado para hacer esto y que la coyuntura no iba a cambiar en el corto plazo, pues se quiso solucionar el tema de la reforma con algo más social, con lo que necesitamos ahora. Okay. Y Natalie, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, adicional a lo que han dicho los compañeros, pues tenemos que resaltar un punto importante y es que en los últimos 20 años se han presentado alrededor de 13 reformas tributarias. Entonces, la pasada sí estaba como enfocada a resolver estos problemas estructurales y que permitieran una mayor durabilidad, porque pues básicamente cada gobierno, y inclusive el que vaya a entrar, tiene que presentar una reforma tributaria. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es como subsanar también la falta de, pues como de comprensión y de pedagogía que se tuvo con la anterior reforma, la Carrasquilla, que se retiró hace pocos meses y adicionalmente, pues poder cumplir fiscalmente con las necesidades a corto plazo, pero pues es bastante coyuntural y lo importante es que va enfocada hacia lo social. Entonces, eso es un punto bastante importante a resaltar. Ok, pues ciertamente esta reforma recaudará mucho menos que la pasada, pero Jainer, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, esta reforma que tenemos, que prácticamente es como para salir del paso, es muy coyuntural, pues nos vamos a encontrar próximamente con otra reforma y el problema nunca se va a arreglar. ¿Qué opinas tú al respecto? Ustedes me escuchan, perdón, es que a Rubén no lo escuché al final. Ah, no, que qué opinas al respecto. ¿Lograste escuchar toda la parte? Pedro, ¿usted me escucha? Es que a Rubén no lo escucho. Sí, acá te escucho perfecto. No lo escucho. No, creo que tienes problemas de audio. Sí. Ya ahora sí lo escucho. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Te repito la pregunta, Jaime. Y ahora sí lo escucho. Por favor, sí. Pues bueno, veníamos tratando el tema de qué opinas tú al respecto. Ciertamente, esta es una reforma que va a recaudar mucho menos. Nos encontramos ante una reforma que es coyuntural. Próximamente será de pronto necesario que se presente otra, pero es que lo que logramos avisar es que el problema estructural, lo que en realidad se necesita, pues con esta reforma no se va a solucionar. O sea, ¿qué opinas tú al respecto? Sí, de hecho, esta reforma está pensada para recaudar cerca de 15.2 billones de pesos, es decir, 8.2 billones de pesos menos que la reforma pasada, que pensaba recaudar 23.4 billones de pesos. Realmente ninguna de las dos proyectos de reforma solucionaría estructuralmente el problema tributario en el país, porque hay maneras de aumentar el ingreso fiscal sin afectar el crecimiento del país. Lastimosamente, ambas reformas se centraban en sostener un país afectado por la pandemia, donde disminuye la tasa de empleo, aumenta por ende el desempleo, aumenta la deuda pública, la deuda externa, aumenta el gasto público,
Pero ¿qué se está solucionando de fondo? En lo particular, nada. Si vemos, la mayoría del recaudo que se esperaba obtener del primer proyecto de reforma y tanto del segundo, es para cubrir esencialmente el gasto público producto de los programas sociales que el Estado ha venido sosteniendo a lo largo de los años y creó por efectos de la pandemia. Pero cuando miramos en qué se está invirtiendo para fomentar la generación de riqueza, de empleo y de conocimiento, es nulo en comparación de lo que se está invirtiendo en los programas sociales o en los subsidios. Es decir, seguiremos teniendo un sistema tributario que obviamente impone una carga fiscal que es muy grande para las empresas, cuando en los países más desarrollados es grande para las personas naturales, no para las empresas, y que lo que se grava es el disfrute de la riqueza, no la generación de la riqueza. Es decir, vamos a seguir teniendo pañitos de agua tibia, porque Colombia no es un país que genere ingresos y rentas, sino que se vale del recaudo para mantener el gasto público. Es decir, que pienso que ambas reformas se quedan cortas en cuanto a las exigencias del país a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ya como lo planteas así, pero entonces, ¿quiénes son los que van a pagar esta reforma? Catherine, ¿qué opinas? ¿Quiénes son los que van a pagar esta reforma? ¿Qué dice el proyecto? Bueno, esta reforma es muy diferente a la anterior. Digamos que la anterior tenía un componente más de personas naturales, que fue lo que realmente molestó a la gente. Muchas de las cosas no se supieron explicar bien, no afectaban tanto como se decía que realmente afectaban, pero esta es completamente diferente porque esta se centra el recaudo únicamente en personas jurídicas, es decir, empresas, y en el gobierno. Los recursos van a salir del mismo gobierno y de las personas jurídicas. Se va a hacer un cambio en la tarifa del impuesto a la renta a las empresas, se va a aumentar esa tarifa para poder recaudar más por ese lado. Y los otros dos componentes más importantes son la reducción de la evasión, que se está tratando de hacer un trabajo muy importante. De por sí el gobierno Duque, desde que planteó su Plan Nacional de Desarrollo, viene ejerciendo un programa de reducción de la evasión de impuestos. En la reforma anterior del 2019 también se incrementó un tema de sanciones y se ha tratado de trabajar eso, pero pues es claro que la evasión sigue siendo bastante importante. Hoy en día la evasión de renta y de IVA es cerca del 4% del PIB. Entonces, estamos hablando de 40 billones de pesos, casi que 3 veces esta reforma tributaria. Es algo en lo que hay que seguir ahondando. Esta reforma trae un componente de reducción de la evasión y adicionalmente trae un componente de austeridad, es decir, de ahorro de parte del mismo gobierno. Bueno, este tema de la austeridad es uno de los puntos importantes. Heider, no sé si quieres comentar al respecto o vas a hablar sobre lo que acaba de mencionar Catherine. Sí, de acuerdo. Catherine habla de una reducción en cuanto al gasto público. La reducción que plantea esta reforma es de aproximadamente 1.9 billones de pesos. Para mí es lo que más resaltaría de esta reforma. De hecho, es un primer paso en cuanto a la reducción del Estado en burocracia y en gasto público. Se queda un poco corta, pero ahí es donde yo sí insistiré. Colombia posee ingresos por más de 159 billones de pesos, de los cuales 146 billones al menos provienen de los tributos. Quiere decir que de esos 146 billones, 90 billones al menos antes de la pandemia 90 billones de pesos estaban destinados a los programas sociales, es decir, a los subsidios. ¿Por qué digo que se quedaría corto? Porque es que Colombia gasta en burocracia aproximadamente 40 billones de pesos al año. Es donde insisto, si vamos a hacer una reforma para recaudar 15.2 billones de pesos y el gasto público es de 40 billones de pesos, que no suele verse reflejado, quizá por problemas de comunicación de los gobiernos y en particular del gobierno de turno, así como por un tema de transparencia y de corrupción,
¿por qué no ahorrarnos disminuyendo el gasto público del tamaño del Estado? Por ejemplo, la Procuraduría, por ejemplo, la Vicepresidencia de la República, las altas consejerías, las altas cortes, etcétera, etcétera. Creo que se puede ampliar la reducción del gasto público que plantea la presente reforma, y el Congreso pues será el escenario, es el escenario de hecho que por ley a bien tiene discutir el proyecto de reforma, y esperamos, o en lo particular espero, que aumente esa disminución del gasto público, que lo focalice de una mejor manera, que la destinación sea más clara, más útil, más visible para todos los ciudadanos, y asimismo que nos concentremos más que en gravar, por supuesto de manera impositiva, la generación de riqueza, es el disfrute de la misma. Podemos tener un Estado que aumente ingresos fiscales sin afectar el crecimiento, porque las reformas, tristemente, insisto, están pensadas para corto plazo, pero no están pensadas para solucionar los problemas de fondo. Sí, eso es algo que hemos venido viviendo en Colombia desde hace muchos años, que es que este es un país que gasta mucho dinero en burocracia. ¿Sí? Esto es lo que la austeridad que tanto alega el presidente Duque, se puede ver en ese, o sea, en esta intención de proyecto, ¿sí? En este proyecto. Pero hay que ver si se puede ahorrar más. Se puede ahorrar más. El proyecto habla tanto de planes de teléfono, de esquemas de seguridad, etcétera. Pero yo quiero saber qué opina Laura sobre esta situación. Bueno, yo creo que la burocracia siempre va a tener que ser reducida. Ellos están haciendo algo en el corto plazo que busca austeridad desde lo que ellos pueden ver que se puede recortar en este momento. Yo quiero hacer un énfasis en que acá no solamente se habla de la austeridad del gasto como mecanismo para pues recaudar. También tenemos fuentes transitorias como la sobretasa financiera, como la normalización, la evasión de impuestos, que son mecanismos que también se tienen que castigar. Es decir, la evasión no es algo peor o mejor que la burocracia. Es decir, la burocracia está mal y el Estado colombiano tiene que hacerle frente a ese problema, pero la evasión también lo está. La sobretasa financiera es un elemento muy bueno en este momento. Es decir, yo creo que hay varios problemas estructurales que tiene Colombia y en realidad Latinoamérica que no se pueden solucionar en una sola reforma. Es decir, nosotros podríamos hablar acá también de la corrupción, igual que la burocracia, o también nos podríamos poner en un conflicto en la representatividad del Congreso si lo queremos disminuir. Es decir, yo creo que esta reforma tiene un escenario de corto plazo que lo hace muy bien, que tal vez es muy corta en las expectativas de recaudo, puede ser, pero que lo está haciendo funcionar. Ok, Natalie, ¿y tú qué opinas sobre este tema en particular? Yo estoy de acuerdo con Laura, es como una reforma pensada en el momento, no es de lo que podría ser, sino es de lo que tiene que ser para que funcione en el momento. Esta austeridad, pues es lo que en este momento se ha planteado y al consenso que se ha llegado, obviamente, y yo creo que todos coincidimos en que sí debe haber como una reducción de esa burocracia, porque pues no es saludable que un Estado sea tan grande y tan poco austero, pero sí tenemos que ser como conscientes de que no es algo que se iba a cambiar de 2 meses de protesta social, es algo que tiene que pues irse aplicando progresivamente para que sea más efectivo, obviamente, lo que decía Laura. Entonces hablaríamos también de corrupción y entonces o sea, lamentablemente se ha tenido que, eh, digamos que acudir a la burocracia para luchar con la misma corrupción. Entonces, son cosas complejas que van muy de la mano y que no se podrían solucionar inmediatamente, sino que se tiene que ir pensando hacia futuro gobierno, inclusive pues 2 o 3 más hacia adelante. Ok, y Pedro, coméntanos algo. Ya Bueno, hemos hablado de políticas para el tema de disminuir la evasión, ya hemos hablado de austeridad, ya hemos hablado
de sobretasa en materia de los impuestos pagados por las personas jurídicas, por las empresas. Pero además de eso, este nuevo proyecto, ¿qué otras fuentes tiene para financiarse? Bueno, Rubén, pues tenemos unas fuentes que están dentro de la reforma como tal, que si en realidad tú comienzas a mirar el artículo a artículo, lo primero que nos trae es precisamente de dónde van a sacar el dinero. En la anterior, primero era el dulce y luego el garrote. En esta es primero el garrote y luego el dulce, por así decirlo. ¿Y cómo lo expresa? Lo expresa en algo diciente, y es primero el tema de la evasión, el tema de mirar cómo notarialmente se puede verificar cuáles son los predios y cuánto valen. Tradicionalmente en Colombia se venden, uno dice, ¿cuál es el valor real, el valor catastral y el valor comercial? Se quieren equiparar esos dos, ¿cierto? Esa es una medida. Otra medida es también ver el tema de las fotocopias, la austeridad, que en realidad, si me preguntas a mí, no se alcanza a un punto, no, es más, no se alcanza a 1 billón de pesos. Quieren alcanzar a que sea 3.4, creo que es la cifra, pero en realidad no creo que alcance. Sin embargo, hay otras fuentes que no están dentro de la reforma y que no están implícitas ahí. ¿Por qué? Vemos que hay una venta de ISA a Ecopetrol, ¿cierto? ¿Cuánto podría generarnos esa venta? Esa venta, estamos hablando de que podría costar 4.000 millones de dólares. Eso quiere decir que serían 15 billones de pesos. Es decir, la sola venta de ISA, de Ecopetrol, nos financiaría como tal la reforma tributaria. Entonces, no estoy diciendo que no tenga que decirse, porque, ojo, son dineros especulativos, ¿sí? Hay diferentes causas. Segundo, tasa, hay otro que también es muy especulativo, pero es el precio del petróleo en la actualidad. Como sabemos, el marco fiscal de mediano plazo se pensó con un barril de petróleo a $64, de 60 a $64. Actualmente, hoy está la referencia Brent está en $74. Quiere decir que estamos $10 por encima. Eso nos representaría en plata final al año, si se sostiene la tendencia, porque obviamente, como sabemos, los commodities como el petróleo fluctúan de una manera especulativa. Precisamente ahorita la OPEP se va a realizar y yo creo que van a comenzar a emitir más barriles de petróleo. Entonces, esto nos sumaría 3 billones de pesos, comenzaría a sumar. Obviamente, esto va a financiar los programas sociales y este es un dinero que le va a entrar al Estado. Obviamente la austeridad también se tiene que ver desde un punto de vista. Oiga, ¿qué pasa con esas consejerías? Ya habíamos hablado en una ponencia anterior acerca del tema de las consejerías. 15 consejerías, cerca de 4 deberían, o sea, son absolutamente superfluas. Es decir, entonces no nos está sirviendo porque está supliendo funciones que ministerios cumplen, que organismos de control cumplen, que están en las consejerías. Entonces debemos analizar bien ese tema de la burocracia. La burocracia per se no es mala. La mala administración de la burocracia sí es mala, como decía Max Weber. Ok, ahí tocaste un punto muy importante. En el proyecto de reforma se le dan unos poderes por 6 meses al presidente de la República para que pueda disponer tanto de empresas y pueda tanto fusionar ministerios, le dan una especie de superpoderes. Ainer, tú que tratas mucho el tema y eres muy partidario del tema de menos Estado, ¿qué opinas de esta posición en específico? Ciertamente, nosotros, el Estado colombiano, desde hace muchos años se ha venido deshaciendo poco a poco de ciertas empresas y ciertos activos valiosos. Listo, perfecto, pero esa plata, ¿para dónde se va? ¿Sí? ¿En qué se reinvierte? Normalmente se vuelve y se gasta en gasto social que a la larga no es un gasto que de pronto se vea representado en las arcas del Estado de una forma como se veía con estas empresas. ¿Sí? Entonces, esa rentabilidad se pierde y se vende y cuando venimos a ver en 2 o 3 años, pues se acabó la plata y ya, y no se reinvirtió en algo mucho más productivo. ¿Tú qué opinas? Sí, Rubén, precisamente en lo que yo insisto es que las reformas están pensadas usualmente en pagar la deuda
que tiene el Estado o en generar un recaudo para cubrir una serie de programas sociales. Sin embargo, eso se va a convertir en el ciclo, en el eterno ciclo de necesito pagar deuda o necesito cubrir los programas sociales, es decir, los subsidios, los cubro, pago un poco de la deuda, me quedo sin dinero y vuelvo y repito el ciclo. En ambos escenarios tiene que tocarse el bolsillo de los contribuyentes. Por supuesto, es un sistema impositivo, no existen los impuestos solidarios, porque no podemos decidir si los pagamos o no. Y el Estado, insisto, se ha quedado corto históricamente, no es un inconveniente o un problema del gobierno del presidente Duque. Se han quedado cortos, al menos en nuestro país, en generar riqueza. Las empresas del Estado, más que generar riqueza, pues no generan pérdidas o cargas a los ciudadanos y a las empresas. Porque si una empresa en el sector privado tiene algún problema económico, si tiene algún problema fiscal, pues lo soluciona reinventándose o quiebra. En el Estado las empresas tienen un problema fiscal o necesitan dinero o se quedaron cortos, ¿y cómo lo solucionan? Pues pidiéndole más dinero a los contribuyentes. En últimas, más que pensar qué podemos hacer con ello, es analizar a lo largo de la historia si el Estado ha sido capaz de administrar sus empresas, reevaluarnos qué podemos hacer frente a ello y ponerle toda nuestra atención y preocupación a empezar a generar dinero con los pocos ingresos que tiene el Estado, a capitalizar esos dineros y a partir de esa capitalización sí pensar en invertir en los programas sociales, por supuesto. Insisto yo, más que aumentar como siempre el gasto público, es mejorar la inversión o la destinación del gasto público, que debe disminuir, por supuesto, y ahí viene la palabra clave, y es que los programas sociales, tal como el ingreso solidario, no pueden medirse como hemos medido siempre los subsidios, por la cantidad de personas que acceden a los subsidios, sino por la cantidad de personas que dejan de necesitar los subsidios a lo largo del tiempo. Ok, Jaime. Son muchos problemas de fondo, sí, Rubén, no es solo lo de las empresas del Estado, ni la Son muchos temas, es un tema temas y yo creo que podemos llegar aquí a un punto porque veo que Katherine levanta la mano, que Laura levanta la mano. Entonces, como van saliendo tantas cosas, yo digo que el que se siente en libertad de un tema en específico, alce la mano y se le da la palabra, ¿sí? Entonces, Katherine levantó primero la mano, después viene Laura, ¿sí? Sí, no, yo quería hacer como un apunte respecto a lo que estaba diciendo Andrés ahorita hace un momento. Pues antes de eso también, digamos, el tema de la reforma, es claro que esta reforma se queda corta frente a lo que realmente necesita el país en este momento. Lastimosamente, los políticos en general no supieron vender esta reforma, ni los propios que la crearon, ni siquiera la oposición. Había muchas cosas muy buenas, como los cobros a personas que tenían recursos, a los ricos del país. Habían impuestos dirigidos hacia ese tipo de personas, que es, digamos, lo que la oposición siempre está pidiendo, y tampoco supieron defender ni explicarle a la gente cómo funcionaba eso. Y dado la necesidad de crear una reforma, no solo para la sostenibilidad fiscal del país, sino también para la imagen del país. ¿Sí? La demora en la reforma nos quitó ahorita el grado de inversión por parte de Fitch. Entonces, esa necesidad apremiante de sacar esta reforma de una forma tan urgente hace que lo que se saque tenga que ser completamente coyuntural. Ahora tenemos que tener en cuenta que estamos en un año preelectoral, en donde tomar las decisiones políticas son aún más complicadas, en donde lastimosamente pues los políticos se van a enfocar en sacar las cosas que les sean más convenientes cuando tengan que darle la cara a la gente. Entonces las decisiones que se toman no son realmente frente a la necesidad del país, se toman frente a las necesidades completamente básicas, pero no a las necesidades estructurales, porque las necesidades estructurales, los cambios a la gente no le gustan. Sí, uno ve como, no, es que el tema de pensiones, pero no hagan reforma pensional.
no, es que no pagan bien, pero no hagan reforma laboral. Entonces, ese tipo de cosas son bastante complejas y por eso esta reforma es tan superficial, lastimosamente, y está enfocada en ayudar a sanear los problemas que estamos teniendo en este momento. Ahora, frente a eso y frente a lo que decía Andrés, es cierto que la venta de Isagen generaría los recursos que se está pensando en generar en esta reforma, pero hay que tener en cuenta que la venta de Isagen generaría esos recursos para un único año. Y la reforma, si bien pretende recaudar 14 billones de pesos, no son solamente para este año. Ingresos solidarios se extiende hasta diciembre del próximo año, por ejemplo. Entonces, los recursos para eso también se necesitarían. Los incentivos que se están creando para la generación de empleo se están extendiendo hasta el 2023. Entonces, también se necesitarían unos recursos para los próximos años. Entonces, si bien los recursos de Isagen generarían lo que este año recaudaría la reforma, para los siguientes años igual se van a necesitar unos recursos que en este momento Colombia no tiene. Otra cosa del mismo tema, con el tema del petróleo, es cierto lo que tú dices completamente, el precio del petróleo está disparado y eso nos genera unos recursos importantes, pero por la forma como se recaudan esos recursos no se recogen este año, sino se recogerían el siguiente. Entonces, para sostener el tema como el PAEF, que se va a alargar ahorita, que es el programa para sostener la nómina, que va a ser ahorita desde julio hasta diciembre, pues esos recursos adicionales no servirían para sostener ese programa. Entonces sí se necesitan otras fuentes adicionales. Estas que tú estás nombrando son muy útiles y pienso que las van a incluir ahorita que se radique el presupuesto general de la nación, los van a tener en cuenta, pero no son suficientes. Ok, vamos con Laura y después con Pedro. Bueno, yo quisiera hacer una claridad y es que me parece muy importante el debate que está dando Heiner, pero no es el debate que nos trae hoy. Él está hablando de las deficiencias que tiene nuestro Estado en sus políticas públicas y no en sus reformas tributarias. Y es que las reformas tributarias se crean precisamente para eso, para generar más recaudo y para financiar los programas sociales que se requieren en este momento. Y pues no en vano, desde el 2000 se han hecho 12 reformas y ninguna ha sido estructural, porque las reformas tributarias se hacen para que en el corto y máximo en el mediano plazo se pueda recaudar un poco más. Yo considero que lo que él dice tiene todo el sentido y es que nosotros somos ineficientes en nuestras políticas públicas. No es de este gobierno, nosotros tenemos subsidios totalmente regresivos que no generan riqueza y que no hacen que las personas superen la pobreza, pero no es el debate que la reforma tributaria debería tener en este momento, porque es que la reforma quiere atender lo que está pasando ya. Y es decir, una familia que presenta vulnerabilidad no le importa generar riqueza, le importa que hoy tengan sus hijos comida. Y es precisamente eso lo que hacen programas como el ingreso solidario. A una empresa que está a punto de quebrar no le importa si está generando riqueza o si le está aportando al país, solo quiere mantener lo poco o mucho que invirtió y pues mantener sus pocos trabajadores. Y eso es precisamente lo que la reforma quiere hacer, generar en el corto plazo la posibilidad de solucionar este choque que nos generó pues la pandemia y poder el Estado pues estabilizarse un poco. Listo. Bueno, pues más que sobre todo para hacerle claridad a las personas, evidentemente pues, las personas que estamos en este panel hemos leído la reforma tributaria, pero quiero hacer la claridad para las personas que no la han leído. Entonces, y quiero recoger acá todo lo que hemos hablado. Como les dije, en el primer título de la reforma tributaria, estamos hablando de qué es lo que vamos a cobrar, es decir, de dónde va a salir el dinero. Y les quiero comentar uno a uno cuáles serían las que están dentro de la reforma. Y hay una que no mencionamos, que es casi que la primera, y es el impuesto a la normalización tributaria. Ese impuesto a la normalización tributaria es peligroso. No digo que sea malo, porque evidentemente esa gente que tiene bienes que no está declarando o que tiene dinero en paraísos fiscales o que tiene, si ellos los traen, evidentemente nos va a servir para mejorar las finanzas del Estado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esta es la tercera normalización tributaria que se hace mediante reforma tributaria, valga la redundancia. Por lo tanto, esto es peligroso. ¿Qué quiere decir esto? Este impuesto lo que quiere decir es que cuando la persona traiga su dinero, se le va a cobrar el 17% por normalizar esos activos, ¿cierto? Acá es algo súper peligroso porque adicional a eso, no sé si recuerdan, creo que muchos serán amantes del fútbol, pero miren la legislación de España
cuando Messi le detectaron problemas con el fisco. La multa tan grande que se llevó. Entonces, vemos cómo la legislación en cuanto a la evasión de impuestos en Colombia es muy laxa. Podría mejorar. Entonces, eso, normalización tributaria, eso es el primero, el 17%. Luego, entonces, tenemos un impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir? Las empresas declaran el 30% y vamos a aumentar al 35%. Eso es un poco peligroso porque desincentivaría un poco la inversión extranjera, ¿cierto? Sin embargo, aunque desincentiva la inversión extranjera, también genera unas condiciones sociales para el posible desarrollo y el empleo de las personas. ¿Por qué? Porque no estamos castigando la demanda, que era lo que pasaba con la reforma anterior. Cuando usted castiga la demanda, no de las personas que ganan 10 millones, sino de las personas que ganan 1,5 millones o que ganan 2 millones de pesos, ahí estamos en problemas. Tercero, comenzamos a hablar acerca de, renta a una sobretasa a las instituciones financieras del 3%. Es decir, ellas no pagarían solo el 30%, sino no pagarían 35%, sino 38%. Y por último tenemos... bueno, creo que son todo. Bueno, lo otro, lo de las instituciones, ¿cierto? Que se le dan los superpoderes no me importa quién sea el presidente, la verdad puede ser de izquierda, de derecha, de centro. Los superpoderes son peligrosos, ¿sí? Entonces, ahora, como decía Catherine, tiene toda la razón en que la venta de Isagen solamente generaría ingresos por una única vez. La reforma es necesaria. Sin embargo, nos van a entrar más dineros que van a ayudar a que esos programas sociales se puedan robustecer más, ser más agresivos. Y sería muy bueno. De hecho, la reforma tributaria pasada, y tienes toda la razón, Catherine, cuando dices, hubo una mala publicidad. Yo no sé, esa consejería de comunicación está grave, de verdad. ¿Por qué? Porque aparte de que es superflua, adicional a eso, no comunica bien. Y obviamente, si vemos los dos ministros de Hacienda que hubo, este es más conciliador. Y obviamente llegó a unas convergencias. Pero esas convergencias es como usted quedar muy bien con todos, pero a la final no hacer mucho. Entonces, eso fue lo que hizo esta reforma tributaria. Adicional, el ministro anterior no hablaba para nada, este sí se explica, por lo tanto, se ha generado más debate y se ha llegado a más conclusiones que aglutinan más el sentir del empresariado y del pueblo en general. Ahora hay un tema importante, ya reuniendo todo lo que se ha dicho. Para tener unas conclusiones no se va a tocar canasta familiar, no se va a tocar pensiones y no se va a tocar a la clase media como se pensaba, ¿cierto? Entonces, ahora sí, de pronto el pueblo colombiano, ¿qué consideran ustedes y qué consideran si también los congresistas en el Congreso sí la apoyan? ¿Qué opinan? No sé, Natalie, ¿tú qué opinas? ¿Será que esta vez la gente sí diga sí y no salga a las calles, que los congresistas sí la apoyen sin temor al riesgo político o a la pérdida política que puedan tener tus gobiernos? Pues es claro, y como lo hemos dicho anteriormente, la pasada reforma tributaria tuvo una muy mala, digámoslo así, publicidad y una muy mala pedagogía. Si se hubiera hecho un ejercicio un poco más juicioso, se tendrían de pronto mejores resultados. Entonces es una cosa totalmente diferente a lo que está sucediendo ahorita, de que se está hablando con la gente, de que se están llegando a consensos pues con diferentes partidos políticos, de que es necesaria y, o sea, el que niegue que la reforma no es necesaria y el que la pelee para que no pase, pues está incurriendo en un error muy grande. Eh, yo creo que pues de pronto la sociedad no es consciente de los efectos que traería no, pues no tramitarla efectivamente, pero sí somos conscientes, digamos, de los efectos que nos generaría. Entonces, perder más grado de inversión, probablemente perder inversión extranjera, que haya inflación, son cosas que la gente va a decir, bueno, ¿y qué se hizo y por qué no se evitó? Entonces, también, digamos, nuestra tarea, pues como conocedores del tema, es también decir como, bueno,
A nadie le gusta que le toquen el bolsillo y eso es una cosa clarísima, pero en este momento es necesaria porque nuestro país lo necesita y porque entre todos mantenemos estable la economía. Entonces, es como también dejar a un lado estas banderas políticas y empezar a trabajar efectivamente por una reactivación y por un crecimiento económico efectivo, que pues esperemos que se pueda dar en un ambiente más tranquilo y con más espacio para el diálogo. Y eso es totalmente cierto. Estamos en una situación en la cual se necesita la plata sí o sí, pero estamos próximos a unas elecciones. Hay personajes de la política nacional que no quieren arriesgar sus caudales electorales apoyando a una reforma tributaria que la primera fue totalmente desaprobada por la mayoría de los colombianos y que de pronto esta, con las modificaciones que tiene y las características en particular, que no va a tocar a la mayoría de la clase media colombiana, eh, puedan entonces ahora reunirse en el Congreso y decir, sí, la vamos a votar. ¿Tú qué opinas de eso, Laura? Yo creo que sí, esta reforma es producto de 2 meses de diálogo y de socialización y pues de una construcción conjunta con los partidos. Hoy tenemos un proyecto que busca darle la mano a los vulnerables, lograr una estabilidad fiscal y además contribuir al crecimiento económico, que eso nos ayudaría, pues, en primer comienzo, a superar la vulnerabilidad que nos dejó la pandemia. Esto lo hace sin tocar la clase media, y es que es importante decir que no se va a tocar el IVA porque todo el capítulo fue eliminado, ni se van a tocar las pensiones, ni la base gravable para las personas naturales. Y también es importante mencionar y comunicar a las personas del común que esto va a beneficiar a 7.8 millones de hogares, no de personas, sino de hogares. Es decir, esta reforma tiene una conciencia social muy grande que tal vez le hizo falta comunicar a la otra, y el consenso político que se necesita para tener pues una reforma rápida que funcione y que nos permita superar pues el choque que nos dejó la pandemia. Total, yo quiero saber qué piensa Catherine al respecto. Bueno, como dijeron mis compañeras, es cierto que esta reforma es mucho más consensuada y hay muchos más acuerdos. Además, tiene muchos menos artículos, entonces digamos que hay muchas menos cosas en las que enfocarse o discutir o tener desacuerdos. Sin embargo, pues ya se ha venido viendo de algunas personas, principalmente de la oposición, de algunos congresistas de la oposición, que van como a contraargumentar. De hecho, no sé si vieron, pero la oposición presentó su propia reforma tributaria recientemente. Aún no la he leído, pero tengo idea de que va más enfocada hacia los cobros, hacia las personas que ganan más recursos, ¿sí? La reforma pasada tenía impuestos a los dividendos, tenía impuestos a la riqueza, tenía impuestos a los sueldos altos de más de 10 millones de pesos. Entonces, todo ese tipo de impuestos se retiró y sé que va a ser uno de los temas más álgidos porque no se está tocando a las personas más ricas del país para que en este momento de necesidad aporten, sino únicamente a las empresas. Creo que ese va a ser un punto muy importante de discusión en el Congreso, principalmente de parte de la oposición. Si bien se ha acordado muchas otras cosas, como les decía, estamos en un año preelectoral y también es una bandera muy importante la reforma porque dado el auge que tuvo la anterior, pues muchas más personas van a querer estar pendientes de esta. Entonces sí va a haber un movimiento en el Congreso importante que vale la pena ponerle cuidado, pero finalmente creo que la reforma va a salir adelante, va a tener sus cambios en el camino, eso sí no tengan duda, pero dado el enfoque social tan importante como el que mencionó Laura, va a salir adelante con tropiezos, pero sin mayor movimiento, pues. Bueno, y todo el pliego de peticiones realizado por el Comité del Paro, no se incluyó nada en este nuevo proyecto de reforma. ¿Qué considera, a ver, Pedro? ¿No cree que de pronto hubo algún consenso o alguna de las peticiones que hizo el Comité del Paro se incluyó en este nuevo proyecto? Bueno, totalmente en lo que decía, en lo que planteaba el Comité de Paro, mejor, respecto a no tocar a la clase media y baja en el tema del IVA, en el tema de la retención en la fuente,
Y en el tema de la declaración de renta, obviamente hubo ese consenso, más que con el comité del paro, porque si a mí me lo preguntan, es un comité de paro de personas mayores que quieren dirigir jóvenes, pero que esos jóvenes no lo reconocen como quienes los dirigen. entonces, vemos que evidentemente sí, no se tocó a esa clase, pero más allá, hay que mirar mucho, mucho más allá de cuál es el hecho que se dice, tal vez el hecho académico y el hecho fáctico. ¿Qué quiero decir con esto? La reforma tributaria anterior era un poco más estructural, un poco, la verdad no puedo decir que, porque inclusive nosotros hicimos una ponencia en la cual a lo que le teníamos que dar palo, le dimos palo, o sea, es decir, a lo que no servía, obviamente dijimos, no nos sirve, a lo que sí nos servía, dijimos, evidentemente, es conveniente. Sin embargo, no era el momento político, y eso lo entiende José Manuel Restrepo, lo entiende totalmente. Teníamos antes un ministro más técnico, y ese ministro más técnico no escuchó al pueblo, no escuchó lo social, no escuchó el comité de paro, sino lo que hizo fue mandar su reforma tributaria, donde básicamente a quienes más castigaba era a las clases medias, y a la clase baja le daba, ¿cierto? Le daba ciertos subsidios, ciertos beneficios, que evidentemente sabemos que el subsidio per se no es la solución de nada. Si el subsidio no va acompañado de unos programas de fomento de empleo, de unos programas de fomento de desarrollo, de industriales, de emprendimiento, el subsidio per se no hace nada, que era lo que decía Jainer ahorita. En Colombia medimos el éxito de un subsidio basados en cuánta gente lo recibe y no en cuánta gente deja de necesitarlo, que en realidad debería de medirse es cuánta gente pasó y hubo una movilidad social de la pobreza extrema a la vulnerable o a la clase media. Pero adicionalmente, Colombia es un país con el 49% de informalidad y estamos pensando en ponerle más impuestos a la formalidad en un país con más del 49% de informalidad. Para empezar por ahí. Y resulta que entre más rígida sea la formalidad, más grande es la informalidad. Por eso insistiré en que partamos de un hecho en común, lo decían Catherine y Laura, la reforma, el nuevo proyecto de reforma tributaria va a pasar, se va a aprobar. Existe un consenso político. Se tuvieron en cuenta no unas observaciones del Comité del Paro, sino unas observaciones de la clase trabajadora colombiana en cuanto a aquellas cargas impositivas que el anterior proyecto de reforma contemplaba para la clase media. Sin embargo, el problema subsiste y va a subsistir. Y el próximo gobierno, el que se posesione en agosto del 2022, se va a enfrentar a un mismo escenario. Entonces, volveremos a tener la discusión de, ¿estamos hablando de una reforma o de problemas estructurales en cuanto al país, su economía y su sistema tributario? ¿Qué vamos a atender? El día a día, lo que nos ocupa hoy, vamos a preocuparnos por el problema de fondo. Siempre estaremos en ese ciclo si lo empezamos. Ajustar un sistema tributario que en lugar de gravar y de ponerle más talanqueras a la formalidad, escuchemos, la reforma busca disminuir la evasión de impuestos. Y cree la reforma o el proyecto que brindándole ciertos alivios como el subsidio a la nómina a algunas empresas va a ser mucho. Y si más bien no nos concentramos en la eliminación de impuestos innecesarios a la generación de la riqueza, al fomento del empleo, del conocimiento, de la industria,
Carguémonos de disminuir las tasas, de eliminar algunos impuestos, en lugar de decirle, yo le cobro todo esto, pero tranquilo, que yo voy a prestarle para que usted pague la nómina, por ejemplo. O yo le cobro un IVA del 19%, pero tranquilo, que yo le voy a dar un subsidio de 160.000 pesos. Es momento de volver a lo fundamental, pienso yo. Y así podemos evitarnos cada año estar discutiendo en lo que nos ocupa, en lo que nos mueve y urge del momento, que es la reforma tributaria de cada año que se irá a presentar para atender las necesidades sociales, las necesidades del que está sufriendo de hambre en este momento, y preocuparnos por las reformas estructurales que necesita el país en cuanto a un sistema tributario que pueda aumentar los ingresos fiscales sin afectar el crecimiento económico del país. Ainer, muchas gracias. Ya para ir culminando esta etapa de este panel. Perdón, Rubén, Laura está pidiendo la palabra. Laura está pidiendo la palabra. Adelante, Laura. Muchas gracias. No, pues la primera es decir que nos deberíamos preguntar que si no se les debe poner una carga impositiva a las empresas, se le debe poner a alguien, y en ese caso serían las personas naturales. Pero pues ya vemos todo el estallido social que eso generó, es decir, las personas naturales en este momento no quieren que se les suba la carga impositiva. Ahora, si las empresas están dispuestas a, valdría la pena hacerlo. Es decir, en este momento vale la pena cobrarle a las empresas para recuperarnos y poder migrar hacia nuestro sistema tributario más equitativo que lleve a las personas naturales con mucha riqueza a aportar a esta reforma tributaria, pues que en un escenario sería lo mejor, que sería lo que planteaba la reforma pasada, que era que los que más tenían pagaran. Y frente al tema de las peticiones del Comité del Paro, yo creo que las peticiones del Comité del Paro tuvieron varios problemas porque ellos pedían un retiro del proyecto de salud, pero nunca le dieron la oportunidad ni siquiera de pasar por el Congreso, es decir, solo se presentó, pero nunca tuvo ni un debate. Y en el objetivo de este proyecto era reformar de fondo y de forma la salud en Colombia. En cuanto a la vacunación, pues ellos decían que debería agrandarse todo el proceso de vacunación, pero pues es que si nosotros vemos las metas del gobierno nacional, a los primeros 6 meses desde que llegó el primer lote, deberían haber 15 millones de vacunados y hoy tenemos 24 millones, luego se cumplió. Lo más importante, la renta mínima mensual, o pues lo que se llama como la renta básica, es un problema desde la mirada económica, porque si nosotros vemos que se le da a la gente mayor de 18 años una renta básica de la línea de pobreza, que son 125.000 pesos, pues el costo anual para el gobierno sería de 54.5 billones. Luego esto no puede ser posible. Y así podemos enumerar todo lo que no es viable de las peticiones del Comité del Paro, que nos llevarían a que sus propuestas no puedan ser acogidas en una reforma como esta. Rubén, un momentico como para culminar, qué pena. Y es algo respecto a las fuentes. Entonces, ¿cómo quedarían o qué es lo que quiere el gobierno recaudar? Quiere recaudar en ICA 3.9 millones. O sea, si ustedes a mí me preguntan, venga, ¿el ICA es un impuesto efectivo? Yo diría que no. La verdad es que el impuesto del ICA no debería existir. Deberían existir otras formas de recaudación, y precisamente por eso el estatuto tributario colombiano es tan complejo y los contadores son felices. ¿Y por qué son felices? Porque el sistema tributario en Colombia es súper complejo, y por esa razón es que las personas naturales que más tienen dinero saben cómo manipular ese sistema a su favor, haciendo que paguen muchos menos impuestos. En el tema de tarifa de renta se recaudarían 6.7 billones. En el punto de la sobretasa del sector financiero se recaudarían 415.000 millones, y en la normalización tributaria se recaudarían 660.000. Adicional a eso, el Comité de Paro pedía una renta básica, que inclusive es lo que piden los partidos de la oposición. Y los invito a que hagamos un cálculo fácil, un cálculo básico. Dicen que es un salario mínimo, ¿cierto? Un salario mínimo, multipliquémoslo por, es 1 millón más menos,
como para hacer las cuentas fáciles. Multipliquemos por 12, que sería un año. Serían 12 millones por persona. Ahora multipliquémoslo por los 10 millones de personas que recibirían esta renta básica. Estamos hablando de más de 120 billones de pesos. 120 billones de pesos es casi el presupuesto total del Estado. ¿Dónde dejamos las vías? ¿Dónde dejamos el resto? Por lo tanto, esa alternativa de una renta básica, además adicional, desincentivaría el trabajo. Si a mí me están dando un salario mínimo por quedarme en la casa, la verdad, sin trabajar, ¿para qué me esfuerzo? Recordemos que el desarrollo de un país está basado en la competencia de sus agentes. Si esa competencia no es incentivada, pues entonces sencillamente, ¿para qué? ¿Para qué lo hacemos? Gracias, Rubén. Pero ahí está con lo que usted dice, Pedro, el claro ejemplo. El ejemplo de los agentes del Estado o de las personas que componemos el Estado es el Estado. Y el Estado no es un Estado que se dé a la tarea de generar riqueza, sino que la saca del sistema tributario. Entonces, los ciudadanos que estallaron socialmente estallan con la rabia y el inconformismo de ver tasas de impuestos y de ver nuevas cargas impositivas que se plantean, pero no ver resultados ni verlos reflejados realmente en una política pública, en una infraestructura, a un nivel de servicios alto, ¿sí? Es allí donde insistiremos en que existen factores, ¿sí? Es decir, el 70% de los países frágiles y afectados por los conflictos, como Colombia, recaudamos impuestos que equivalen a menos del 15% del PIB promedio. Eso es apenas suficiente para que el Estado lleve a cabo sus funciones básicas, ¿sí? Subir las cargas impositivas únicamente pues va a ser contraproducente, ya que va a ser contraproducente subir únicamente las cargas impositivas, porque pueden agravar la pobreza, que es lo que se pretende disminuir, y desacelerar el crecimiento, culminando y proponiendo incluso un poco, yo insisto en que se necesita un enfoque más inteligente para impulsar el recaudo de impuestos de una manera sostenible, eficiente, pero incluso disminuyendo los impuestos y eliminando algunos. Para eso está, por ejemplo, generar confianza y proporcionar pruebas a los ciudadanos de la inversión que se realiza con los tributos de los contribuyentes, mantener la simpleza del sistema tributario, porque es que los sistemas tributarios complejos promueven una cultura de la evasión, ¿sí? Más cuando estamos grabando la formalidad, siendo rígidos con la formalidad y muy flexibles con la informalidad. Y eso genera, por ende, oportunidades de ¿qué? De corrupción o de buscarle la trampa a la misma trampa que per se puede representar los impuestos para quienes generan riqueza, ¿sí? Por ejemplo, en América Latina la empresa promedio debe ocupar más de 500 horas al año para realizar, promedio por país, 20 pagos de impuestos. Y por último, puede ser digitalizar los sistemas tributarios. Bueno, en eso se ha empezado con facturación electrónica, por ejemplo, pero más importante puede ser encontrar nuevas fuentes de ingreso. Los impuestos a la propiedad, al consumo, a los hidrocarburos, etcétera, son fuentes importantes de posibles ingresos en los países con bajo recaudo, porque se aplicarían principalmente a los hogares más ricos. Y existen unos requisitos previos antes del cambio. El Banco Mundial, por ejemplo, ayuda a los países a movilizar los ingresos fiscales que se necesitan para el desarrollo. Por eso insistimos en que son muchas las herramientas y muchas las aristas con las que puede contar el gobierno nacional, el país, el Congreso y nosotros mismos, antes de concentrarnos exclusivamente en la reforma tributaria del año que nos ocupa, que a partir de ahora va a ser anualmente que vamos a estarnos ocupando en una reforma tributaria y no en los problemas estructurales. Se pueden prevenir varias reformas tributarias
si nos concentramos en lo fundamental, como en la disminución de los impuestos, en la disminución de las tasas a los impuestos, la eliminación de los mismos impuestos, un mayor recaudo, sí, pero con nuevas formas de recaudo, con simplicidad en los trámites. Y por supuesto insistiré que ninguna reforma tributaria que no se base en la disminución del Estado y en la disminución del gasto público va a ser buena. Ninguna. Y eso es lo que ha sucedido en Colombia a lo largo de la historia, que ninguna ha tenido en cuenta disminuir el tamaño del Estado y del gasto público y de la burocracia, sino preocuparse del ya, del momento y de las asistencias. Bueno, ya entramos en la fase de la conversación libre, siéntanse en la libertad tanto de hablar de qué opinan sobre la reforma, qué consideran ustedes que se debe mejorar, pero tratemos por temas de tiempo, ser precisos en nuestros argumentos. Tenía Catherine la mano levantada y derecho a réplica. Siéntanse en plena libertad de poder hacer un debate a la altura de ustedes. Sí, entonces Catherine empieza. Sí, no, yo lo que quisiera decir también ya como para cerrar es, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Jaime, hay muchísimo todavía por hacer en este tema de reformas tributarias. De hecho, si me preguntan a mí, yo no considero que esta sea una reforma tributaria, tiene un nombre mal puesto, en este caso sí es más proyecto de ley de inversión social, porque el único tributo que está modificando es la renta para las empresas, para el sector financiero, que le pone la sobretasa y la normalización tributaria. De resto no está modificando ningún otro más tributo. Entonces, ¿cómo llamar a algo reforma tributaria cuando realmente solo está modificando dos cosas del estatuto tributario como tal? ¿Sí? Este proyecto va más enfocado en ese gasto social que se necesita en este momento. ¿Sí? La anterior reforma sí tenía reformas es un poquito más estructurales, incluía, digamos, este tema ambiental que menciona Jaime, estaba una cosa de impuestos verdes, pues la sobretasa a la gasolina que, digamos, ya se aprobó en el Congreso, pero que estaba incluida en ese momento. Tenía muchas otras cosas, esa sí era una reforma tributaria, tal vez no estructural como la necesita en el país realmente para salir de los problemas que tiene, pero sí incluía muchas más cosas. Esta yo realmente no la llamaría una reforma estructural. Eh, Frente a esto mismo, quisiera como aclararle pues a las personas que están aquí en qué se van a usar esos recursos. Los recursos no solamente son como en la sostenibilidad fiscal que se quiere. ¿Qué es sostenibilidad fiscal? Que el país pueda equilibrar lo que gana con lo que gasta. ¿Sí? Eso es básicamente la sostenibilidad fiscal. ¿Qué se quiere en esta reforma? Se quiere no solo sostener el empleo, que lo van a hacer extendiendo el programa del PAEF, que es el programa que le entrega unos subsidios a las empresas para que paguen sus nóminas, no solamente extendiendo ese programa hasta diciembre de este año, sino también quiere incentivar la generación de empleo joven. Hoy el desempleo de los jóvenes es del 23%, cerca de 2.5 millones de jóvenes no tienen empleo. Entonces, una de las ideas que tiene el gobierno, que está plasmada en este proyecto, es que cualquier empresa que contrate un joven entre los 18 y los 28 años va a tener un auxilio del 25% de un salario mínimo para pagarle a ese joven. Adicionalmente, si la empresa contrata a una persona que no necesariamente sea joven, pero que sí gane entre 1 y 3 salarios mínimos, le va a entregar el 10% de un salario mínimo como parte del subsidio para incentivar esa contratación nueva. ¿Sí? Estamos claros que los subsidios no son unas herramientas únicas para sacar adelante a las personas. De hecho, los subsidios como están plasmados muchos en Colombia, como ya lo mencionamos anteriormente, son poco eficientes y no están bien evaluados. Entonces, es cierto que los subsidios no deberían solamente decir a quién se le da, sino si sí están sirviendo, pero también en este caso se están generando herramientas para que las personas puedan generar esa riqueza, que en este caso es el empleo, ¿sí? El empleo yo creo que va a ser el foco principal de las próximas discusiones políticas de las elecciones que se vienen, porque el golpe al empleo realmente ha sido bastante fuerte para los jóvenes, para las mujeres. Sí, el tema de mujeres es bastante complejo. La pandemia ha golpeado a las mujeres de una forma muy importante porque el hecho de que los niños se tengan que quedar en la casa y no ir a los colegios obligó a muchas de las mujeres a dejar sus empleos para quedarse con los niños en la casa, que ese sería un tema muy interesante para otro debate. Entonces, aquí se están haciendo los gastos para la generación de empleo, incentivos para la contratación de nuevas personas,
para el mantenimiento de las nóminas de las empresas. Ingreso solidario se extiende hasta diciembre del próximo año. Se mantiene los 160.000 pesos mensuales que se le están entregando a los 3 millones de hogares. En el próximo año se aumenta a 4 millones de hogares, y algo muy importante es que hay un giro extraordinario en diciembre de 480.000 pesos que se le van a entregar a cada uno de los hogares como una forma de dinamizar la economía en diciembre, que es uno de los meses donde más gastan los hogares. Otra cosa adicional es el tema de educación. De educación, ahorita no está completamente reglamentado, pero sí se quiere incentivar la educación superior. El gobierno durante la pandemia creó un fondo nuevo en donde se asignan recursos para que haya descuentos en las universidades públicas. La mayoría de las universidades públicas hicieron descuentos en la matrícula durante este tiempo a los estudiantes, y esos son recursos que salen del gobierno. Eso lo quieren mantener, fortalecer Generación E, crear nuevos programas que permitan el acceso de las personas de estratos 1, 2 y 3 a la educación superior. Y pues también se da el tema de el día sin IVA, que se mantienen los 3 días sin IVA en el año, se reglamentan y básicamente funcionan igual que el año pasado, para electrodomésticos, prendas de vestir, materiales escolares. Básicamente como funcionó el año pasado, se mantiene ese tema del día sin IVA. Eso es como lo principal que trae este proyecto de gasto social. Eso era como para que la gente conociera también no solo qué se va a recaudar, sino en qué se va a gastar. Sí, precisamente iba a mencionar eso, porque mencionamos los usos, pero no las fuentes. Perdón, mencionamos las fuentes, pero no los usos. Mencionamos las fuentes, pero no los usos. Entonces, efectivamente, esos son los usos. Importante es que este programa de matrícula cero se había lanzado hacía algunos meses, pero resulta que solamente se había contemplado el segundo semestre del 2021. Con esta reforma, lo que hace es que lo deja permanente. Está beneficiando va a beneficiar, perdón, semestralmente a 600.000 jóvenes en educación superior, educación técnica, tecnóloga y universitaria y de pregrado, perdón. Ahora, sucede algo con la educación, y es que la educación también se tiene que ver desde un enfoque no centralizado, y es algo en lo cual tenemos en común la Fundación Más Libertad con el movimiento, y en cuanto a que la centralización del Estado colombiano es gigante. ¿Haciendo qué? Pues ¿dónde están las mejores universidades? Las mejores universidades están en las ciudades, en las grandes ciudades. ¿Haciendo qué? Por ejemplo, uno en la universidad es muy fácil encontrarse a gente que viene de pueblos, a gente que viene de otras ciudades medianas y pequeñas. Ahora, se debe focalizar más adelante, obviamente, no es este debate, pero sí se debe focalizar en decir, venga, incentivamos a que la gente no migre más del campo. Recordemos que hace 50 años el 30% de la población colombiana vivía en la ciudad y el 70% en el campo. Ahora es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? El 70% de la gente vive en las ciudades y solo el 30%, y va disminuyendo, de personas viven en el campo. ¿Por qué? Hay instituciones de educación superior en los pueblos que en realidad fomenten una producción agroindustrial, una producción del agro. Entonces no las hay. Ahora, esa es una parte, descentralizar la educación, porque si uno quiere conseguir una buena universidad, o Bogotá, o Medellín, o Barranquilla, o Cali, o las 5 universidades principales que hay. Entonces, después de ahí, ¿qué hacemos? Necesitamos crear otras universidades, puede ser Bucaramanga, perdón, me faltó, pero necesitamos crear también instituciones de educación superior con una educación de calidad en los departamentos, en los pueblos, en esos pueblos olvidados y alejados, para que la gente se incentive a quedarse y desarrollar el agro, que seríamos una potencia. Bueno, adicional a eso, digamos como conclusión también en el tema de educación, es que también se tiene que invertir no solamente en la educación superior, sino en la primera infancia, porque en la primera infancia es donde se van generando los criterios de desarrollo cognitivo, social, escolar, y toda esta parte que va a generar que el estudiante pueda en realidad tener un buen desarrollo y un buen desempeño, por así decirlo, en su vida.
Adicional a esto, quiero mencionar, y ya que les había hablado acerca de por qué no sirve la renta básica de 1 millón de pesos, también muchos dirían, bueno, dejemos de ser ortodoxos y vamos a ser heterodoxos. ¿Por qué no hacemos un préstamo del Banco de la República? Eso es otro debate, quisiera que hablaran un poquito de eso. ¿Por qué no hacemos un préstamo del Banco de la República al gobierno central? Y ahí mismo de una vez decimos, ¿cómo así, cierto? Pero resulta que en Colombia últimamente circulan videos en YouTube en los cuales hablan políticos que ustedes ya saben quiénes son, donde dicen, venga, eso no es emitir, eso es un préstamo. Y se puede hacer y no va a generar inflación. No sé, quisiera escuchar sus comentarios acerca de eso. Creo que ya saben qué es lo que yo quiero decir. Entonces quisiera escucharlos a ustedes. ¿Pueden dar la palabra a alguien? Sí, no, el que quiera tomar el tema, un tema muy interesante, porque la verdad es que uno se topa mucho con eso. Y lo más triste es que la gente que sale a marchar se cree sus cuentos chivos. Y son los que van y ponen el pecho al frente, y en las calles son los que tiran piedras, los que rompen, los que se dan y creen todo eso, esa cantidad de cosas. Y lo cierto es que estos son los escenarios donde uno tiene la posibilidad de decirle a la gente, hey, mire, esto no es así. Así que, pues no sé si Ainer, si Laura, si Natalie quiere tocar el tema Pero, sobre estos políticos que dan esas ideas pues, acá de los cabellos. digamos que les voy a echar, ya que ninguno se animó, o no sé si alguien, pero les voy a echar el cuento que yo les he hecho a mis estudiantes. Supongamos que la economía total, o que los economistas me van a decir de por Dios qué es esto, pero en realidad es algo muy lúdico y es algo didáctico como para entender qué es el dinero y qué pasa cuando se imprime demasiado dinero. Supongamos que la economía total es una hoja de cuaderno, ¿cierto? Y esa hoja de cuaderno está dividido en 8 partes. Esos son los 8 billetes que hay en una economía. ¿Qué pasa si de repente yo llego y hago una emisión monetaria? En una emisión monetaria yo duplico el número de cuadros en que está dividida esa hoja. Si no tengo un incremento en la producción, lo que va a hacer es que, por ejemplo, antes un chocorramo, vamos a hacerlo, chocorramo que ahora está triunfando en Estados Unidos, entonces valía 2 cuadros. Resulta que cuando yo comienzo a emitir dinero como loco ya no me va a valer 2 cuadros, ¿sí? 2 unidades monetarias, ahora me va a valer 4, ¿cierto? Porque no aumenté mi producción, pero sí emití más dinero. Es algo muy fácil, muy básico para emitirlo, pero es como para que la gente fácil de a pie que no es economista o que no ha tocado esos temas de microeconomía lo entienda. Entonces, sencillamente, los productos van creciendo, suben de precio a medida de que yo emito, a medida de que yo hago un préstamo. No sé si tienen una forma más lúdica o quieran pronunciarse sobre el tema. Bueno, yo diría que pues, él ya lo hizo muy bien, ya explicó muy bien. Yo considero que la propuesta es absolutamente irresponsable, ignora la demanda internacional y la demanda doméstica por pesos colombianos. Además, pone en riesgo un tema que maneja muy bien el banco, que es el de la inflación, y que podemos ver en vecinos como Venezuela o Argentina, qué tan grave puede ser. Entonces, yo considero que es una propuesta bastante arriesgada y más bien muy irresponsable. Yo creo que los políticos que hacen eso son precisamente los que tienen experiencias en manejo, que saben cómo funciona la economía colombiana, o por lo menos la local, y que lo hacen en un enfoque populista, que buscan dar salidas que no son pertinentes para la economía colombiana. Respecto a lo que tú decías. Y en cuanto a cerrar este bloque pues, de la reforma, yo quiero decir que nuestro sistema tributario tiene muchos problemas. Nosotros carecemos de progresividad, de eficiencia y de simplicidad. En esto se especializaba mucho el exministro Carrasquilla, que era pues muy técnico, y decía que estas eran las 3 bases para que la reforma pudiera ser pues exitosa y que pudiera modificar de manera estructural los problemas de Colombia.
y es que si nosotros vemos en comparación el sistema tributario con la región, es muy complejo y tiene muchas exenciones y excepciones tributarias que hacen que justamente nosotros no podamos avanzar en esa línea. Ok, ya pues para ir culminando, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta, una duda, por favor enviarla al chat, prender la cámara y comentarnos. Estamos al pendiente de, ¿no? Interesado. Bueno, pues parece que no hay, Parece que no hay preguntas. no hay preguntas. Es Bueno, que pues quedó muy claro. antes de que se vayan, sí quiero invitarlos, pues la verdad es que fue muy chévere debatir con estos 4 profesionales de economía y un profesional en derecho, un abogado, acerca de la reforma tributaria y ver que estamos encaminados como en la misma fila sin importar como la posición ideológica o política. Entonces, es muy chévere, les agradezco la verdad por haber asistido, por haber estado. Y antes de irse, recuerden que pueden agregarnos en Instagram, estamos como movimiento underline JPC, nos pueden buscar y ahí vamos a estar subiendo más información, más contenido. Nos estamos reuniendo generalmente cada 15 días o a veces cada mes para ir generando. Pueden ver nuestras ponencias en YouTube, estamos como movimiento JPC en YouTube. Ahí están todas las ponencias, va a estar este video. Entonces les agradecemos por estar y no sé si mis compañeros se quieren despedir. A mí sí me gustaría hablar, eh, pues en primer lugar, de que debemos darnos el espacio para poder instruirnos sobre lo que viene y cuáles son los efectos de la reforma y este estallido social, de que no es algo de que nos pase, le pase a la gente en las calles y que no nos va a afectar porque es una cosa que nos toca absolutamente todos, querrámoslo o no. Lo otro es que pues miremos los espejos que tenemos frente a lo que decía Andrés, de que pues no podemos caer al populismo y tener contenta a la gente con medidas que no van a ser efectivas en ninguna economía y no lo han sido en ninguna economía. O sea, la invitación es a tener un sentido crítico, asimismo informarnos, no caer en las fake news y en lo que podríamos decir como en los chismes, de que hay, vamos a quedar como Venezuela o no sé, nos van a grabar todo porque no es así. Para eso, pues nosotros también estamos prestos al diálogo y cualquiera de los presentes quiera informarse o tenga sobre alguna duda, pues puede decírnoslo. Estamos todos muy prestos a escucharlos y asimismo a algún próximo debate. Sin duda un gusto y muchísimas gracias. Rubén, gracias a ustedes, gracias a todos. Un saludo especial a Paula y a Laura para que se lo extiendan al representante Edwin Ballesteros, que creo que puede llevar muchas de nuestras posiciones, inquietudes y demás al gobierno nacional. Que todos entendamos que de algún lugar tienen que salir lo que erróneamente llamamos gratis, subsidios, subvenciones o programas sociales. De algún lado, y ese lugar de donde tienen que salir los recursos con los cuales se pagan es del bolsillo de los contribuyentes. Y en últimas, pues qué tan óptimo es gravar de sobremanera a la formalidad, a las empresas que generan la riqueza en su mayoría y el empleo. Es un llamado como ciudadanos quizás a informarnos un poco, preocuparnos un poco más y tener claridad de qué es lo que queremos, si el pescado en la mesa o la herramienta, la caña para aprender a pescar y dar un paso hacia la transformación real que requiere el país, y es empezar a generar rentas, recursos, no solo económicos, sino también intelectuales, académicos, de industria,
y empleo. El empleo, como decía Ronald Reagan, es el mejor programa social, y esta ley de inversión social, como la llama el gobierno, será necesaria anualmente si no atendemos de fondo los problemas estructurales del país en materia tributaria, fiscal, económica, social y política. Gracias a las personas que nos acompañaron. Esperamos poder seguir compartiendo posiciones, ideas y aportando siquiera con lo que pensamos es lo mejor para el país desde diversas aristas y posiciones. Gracias. Sí, yo igual, pues agradezco como el espacio para tener la oportunidad de hablar con la gente. Quisiera felicitar y agradecer también a las personas que están aquí presentes, que tomaron la determinación de coger 2 horas casi de su tiempo para informarse. Realmente la política es una cosa que construimos todos. Le hemos dejado esa herramienta únicamente a los que están allá arriba, por los que votamos cada 4 años, y está en nuestras manos entender el funcionamiento del país y poder exigirle más cosas a las personas por las que votamos realmente, y eso solo lo podremos hacer de una forma adecuada si estamos informados realmente de cómo funcionan las cosas. Entonces, los felicito y les agradezco por el espacio, por el tiempo. Igual lo que dijo Natalie, cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, estamos dispuestos a atenderla. De mi parte, desde el Congreso, desde mi conocimiento. Espero también tener la oportunidad de participar en otras charlas, y muchas gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a todos. Fue un espacio muy productivo. Conocer todas las posturas que tienen ustedes como panelistas a partir de su experiencia, de su conocimiento. Ciertamente son estos escenarios los que tenemos que seguir dándole tanto a la juventud como a la ciudadanía en general, porque y a partir de que tenemos ya esta herramienta de la virtualidad, que la gente lo ha asimilado, y es seguir trabajando, es cierto, construimos ciudadanía entre todos, construimos países entre todos, y para las próximas actividades, pues con Pedro, de parte de la Fundación y también del movimiento que estaremos realizando, estaremos siguiendo generando estos eventos, estos escenarios, así que nos estaremos invitando. Nuevamente, muchas gracias, pues que tengan una feliz tarde, resto de tarde.